tardes, hermanos. Nuevamente estamos aquí reunidos para reflexionar en la palabra de nuestro Señor, para ver qué mensaje nos tiene el día de hoy. Y esta semana estamos viendo el tema de siendo cristiano, cómo debo perdonar. Vamos a ponernos en las manos del Señor a través de la oración. Les invito, hermanos, a que estemos en oración este pequeño tiempo con nuestro Señor. Bendito Padre Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos, Señor, porque podemos estar reunidos nuevamente como iglesia, aunque pues cada quien en su casa, Señor, tu iglesia sigue adelante. Gracias porque sabemos que eres tú el que nos sostiene, eres tú el que nos lleva. Queremos poner en tus manos a nuestros hermanos enfermos, a nuestros hermanos que están padeciendo de algún modo esta enfermedad en estos tiempos. Te pedimos que obres en sus cuerpos, Señor, que podamos ver tu mano de sanadora, tu mano de protección en los cuerpos de cada uno de nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad. Y en estos momentos también te pedimos, Padre Celestial, que seas tú el que nos hable a través de tu palabra, que seas tú quien nos lleve, Señor, y pongas en nuestro corazón ese deseo de hacer tu voluntad, Señor, y muy en especial este tema que estamos llevando en estos momentos de siendo cristianos, cómo debemos perdonar. Te pedimos que nos lleves, que seas tú quien nos hable, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, este tema un tanto controversial, que siempre que se toca el tema del perdón, pues lo entendemos, que es una ordenanza que nos da el Señor, entendemos que es algo que nos pide que hagamos el Señor, dado que Él nos perdonó tanto y gracias a su sacrificio, gracias a que Él tomó nuestro lugar, nuestros pecados han sido perdonados. Pero hay una frase que, pues precisamente en estos días escuché en un devocional que estábamos escuchando acerca del perdón, precisamente, que dice que muchos de nosotros, mucha de la gente, las palabras que utilizan es perdono, pero no olvido. Y aunque no es lo correcto, es una verdad, hermanos. La mente humana tiene esa capacidad de retener, de tener recuerdos, pues, de muchísimos años, de muchísimo tiempo, incluso los que ya somos mayores de edad, que ya casi estamos en la tercera etapa, en la tercera edad, pues tenemos recuerdos de muchísimos años. Aún yo recuerdo, tengo algunos recuerdos de niño, y la mente humana es tan potente, es tan práctica que nos permite tener esos recuerdos. Y si bien, como les decía, no es lo correcto, sí, sí es así, sí, nunca olvidamos, y más cuando hay ofensas, cuando hay cuestiones que nos agreden, pues es cierto, no olvidamos. Dicen los especialistas de la mente humana que lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ese dolor, con ese recuerdo. Pero eso es lo que dice los hombres de ciencia, que repitiendo durante 21 días esa cuestión de perdono, 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 se perdona y se llega a perdonar. ¿Qué es el perdón? Estaba leyendo. También dice que el perdonar es poder recordar sin dolor alguna cuestión pues traumática, alguna situación que nos causó dolor, pues debemos de aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque los más beneficiados somos nosotros. Leía también que muchas veces cuando no perdonamos y tenemos ese recuerdo vivo en nuestra mente, es como estarnos tragando un veneno nosotros mismos esperando que le haga efecto a la persona que nos ofendió. Y los que más resultamos afectados somos nosotros. Entonces, en cuestión pues mental, en cuestión física, el perdón es bueno para nuestro cuerpo, el perdón es bueno para nuestra mente. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor, qué es lo que nos dice nuestro Señor. El tema que estamos viendo, se lo repito nuevamente, es siendo cristiano, ¿cómo debo perdonar? ¿Sí? Y hay un pasaje en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículos del 15 en adelante, y tiene como título este pasaje, ¿cómo debo perdonar al hermano? ¿Sí? Me voy a permitir leer algunos pasajes y los vamos comentando, hermanos, para entender qué es lo que nos quiere decir el Señor. Yo creo que todos los que somos cristianos tenemos en nuestra mente, sabemos que debemos de perdonar.
¿Por qué? Porque es una ordenanza que nos está dando el Señor. Y no tanto porque nos obligue a hacer algo que, pues sí está en contra de nuestra voluntad, porque cuando nos sentimos agredidos, pues sí es muy difícil que otorguemos el perdón. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice aquí el Señor. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo en este versículo 15 del capítulo 18 del Evangelio de Mateo el Señor? Por tanto, si mi hermano peca contra mí, estamos hablando en la posición en donde hemos sido agredidos, ¿sí? Y cómo debemos perdonar. Dice, si mi hermano peca contra mí, dice que tenemos que ir y reprenderle solos, ¿sí? O sea, no tenemos que empezar a dar informes de que mi hermano me hizo, mi hermano me llevó, mi hermano hizo esto contra mí. O sea, nos está diciendo aquí primeramente el Señor, ¿sí? Que si hay algo que nos está afectando, vayamos a atenderlo solos. Nadie más se tiene que enterar, ¿sí? Primer paso debe de ser a solas con el hermano. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué sucede cuando hay pecado? ¿Sí? Estamos perdiendo algo. Aquí nos está diciendo que cuando perdonamos, ganamos nuevamente al hermano. Eso quiere decir que el hermano estaba perdido, el hermano estaba, no lo teníamos junto a nosotros. Entonces, debemos de entender, y nos lo está diciendo, lo repito nuevamente, como una ordenanza, ¿sí? Repréndele y tú y él solos arreglen cuentas, hagan cuentas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. Ahí es, o sea, si a solas no se pudo arreglar este problema, sí tenemos que tomar, ya se puede enterar alguien más, ¿sí? Alguien más que sea espiritual, que sea lleno del Espíritu Santo y pueda obrar en algo. Dice, si no te oyere, perdón, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, ¿sí? O sea, se llega a un extremo. Pero ¿qué es tomar como gentil y publicano a un hermano que ha pecado en contra de mí y no ha querido reconocer su error? No es que lo desechemos, no es que lo tengamos que expulsar de la iglesia. Dice, tómale como por gentil y publicano para empezar nuevamente de cero con el hermano, ¿sí? Como si fuera alguien que no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, y es probable que así sea porque pues no ha entendido que debe de reconocer su pecado. Entonces, no es el desecharlo de la iglesia, es tomarlo nuevamente y empezar a partir de ceros, empezar con encuentros con Jesús prácticamente con el hermano, pero no es para expulsarlo, sacarlo de la iglesia. Bueno, esa es la posición de cuando mi hermano me ofende. Incluso eh, podemos ver en el Evangelio de Mateo también en el capítulo 18, versículo 15. Mateo 18, 15. Perdón, este es el pasaje que estamos viendo. Dice que es cuando nuestro hermano peca en contra de nosotros, ¿sí? Eh, pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros pecamos en contra de alguien más? Por lo regular siempre estamos viendo los pecados que están en contra de nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros pecamos? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos ofendiendo a alguien por nuestra actitud, por nuestro modo de hablar? Y esto me llevó a reflexionar un poco, un tanto en la parábola del hijo pródigo. Todos la conocemos. Todos conocemos que este hijo pródigo, bueno, este pasaje lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 en adelante. Y es la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Dice, también dijo un hombre, perdón, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. ¿Qué es lo que sucede cuando se reparte una herencia? Por lo regular, las herencias se reparten cuando alguien muere, cuando alguien es su voluntad de entregarle sus bienes
a las personas que él desea. Y en este caso, prácticamente el hijo lo que está haciendo, decirle al padre, para mí ya estás muerto, dame mi herencia, ¿sí? Y más adelante nosotros ya todos conocemos qué es lo que sucede con este muchacho, describen aquí como un muchacho que despilfarró el dinero de su padre, tuvo que pedir trabajo para cuidar cerdos y era algo muy denigrante para los judíos en aquel entonces el cuidar cerdos, el alimentar cerdos. Pero dice en el versículo 15, y fue y arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentare cerdos. Versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que sucede cuando pecamos? ¿Sí? Caemos hasta lo más bajo, ¿sí? Y deseamos eh, ya no ese alimento que nos nutre, que nos llena de vida. Deseamos comer cualquier cosa. Ahora sí que cualquier porquería deseamos llevarnos a la boca porque no nos sentimos dignos de probar el alimento que el Señor tiene para nosotros, las bendiciones que el Señor tiene para con nosotros. Y estamos viendo ya ese punto de vista de cuando nosotros somos los pecadores, ¿sí? O sea, podríamos decir, ay, este hijo pródigo, qué mal hijo es con su padre, pero vámonos ubicando en las sandalias de este hijo pródigo, porque cuántas veces cada uno de nosotros hemos caído en este tipo de errores, ¿sí? De, pues, desear salirnos de la casa de nuestro Padre Celestial para, pues, volver al mundo. Muchos de nosotros hemos conocido la vida que se lleva en el mundo y pues en este caso, teniendo un poco de bienes, teniendo un poco de lo material, pues deseamos volver al mundo. Pero ¿qué es lo que sucedió? Y esta enseñanza nos la está dando mismo Señor Jesucristo porque son palabras que Él expresó a sus discípulos y nos las está diciendo a nosotros. Dice el versículo 17 una frase muy importante, dice, y volviendo en sí, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando estamos pecando? No somos nosotros, no estamos pensando con la mente del Señor Jesucristo. Dice el título nuevamente del tema que estamos llevando, siendo cristianos, ¿sí? Si en verdad somos cristianos, aquí esa frase la debemos de aplicar. Debemos de volver en sí. Dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, ¿qué es lo que dice aquí, hermanos? He pecado contra el cielo y contra ti. Primer paso que tenemos que hacer, reconocer que hemos pecado, ¿sí? Volvemos en sí, reconocemos que hemos pecado y aquí el hijo pródigo, ¿qué es lo que está haciendo de veras? No sé qué es lo que estaba haciendo, no sé qué es lo que estaba pensando, pero lo reconoce. Él está cavilando en su mente qué es lo que le va a decir al Padre para que lo reciba, ¿sí? Dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando nosotros hemos pecado y no hemos pedido perdón, ¿sí? Como cristianos, como hijos de Dios que somos, no nos sentimos dignos de ser llamados hijos de Dios. Esa es la condición. Pues a lo mejor muchas veces actuamos hipócritamente, ¿sí? O sea, diciendo, sí, yo soy hijo de Dios, pero ¿qué es lo que verdaderamente sentimos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay en nuestras mentes? ¿Sí? Dice aquí el hijo pródigo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿sí? Cuando de veras hay arrepentimiento, eso es lo que sucede, ¿sí? Hazme como a uno de tus jornaleros, por lo menos déjame estar de criado, ya no soy tu hijo, pero déjame ser tu criado. Dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Debemos de decidirnos a dar el primer paso, hermanos, de volver a nuestro Señor, volviendo en sí nosotros, reconocer que hemos pecado y tenemos que dar el paso
hacia nuestro Padre. Tenemos que regresar, voltear nuestra mirada hacia nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él nos va a recibir. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor cuando ve nuestro corazón? Cuando reconocemos que no somos dignos de ser llamados sus hijos por lo mal que hemos obrado. Dice aquí el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Nuevamente, lo pensó, lo expresó, ¿y cuál fue la respuesta del padre? Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano, y calzado en sus pies. El Señor nuevamente nos viste como príncipes, como sus hijos, pero tenemos que reconocer que hemos pecado, ¿sí? Contra el cielo, hemos pecado contra nuestro Señor y no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, pero sabemos que Él nos recibe con ese amor que Él tiene para con nosotros. Versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Dice la palabra de Dios que cada vez que un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Y lo mismo cada vez que reconocemos nuestros pecados delante del Señor, hay fiesta en el cielo. Hay un gran festejo porque el Señor ve que nuevamente hemos regresado a su redil. Entonces, hermanos, son dos posiciones, ¿sí? O sea, debo de perdonar porque es una ordenanza que me da el Señor. Pedro le dice al Señor Jesucristo, ¿y cuántas veces he de perdonar? ¿7 veces? La costumbre entre los judíos era perdonar 3 veces. Pedro puso un extra, más del doble. ¿Sí? Puso 7 veces. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Sí? Y no es por dar una cifra, una cantidad o hacer cuentas como se dijo, sino que el perdón que debemos de otorgar es infinito. ¿Sí? Así como nosotros debemos de estar seguros que si hemos cometido un error, si hemos cometido un pecado, tener esa seguridad, esa plena confianza de que el Señor nos va a recibir siempre y cuando tengamos un corazón arrepentido. Aquí este hijo pródigo pues tuvo que caer hasta lo más bajo y reconocer que había hecho lo malo. Entonces, hermanos, debemos de perdonar dado que es una ordenanza. Si es cierto, o sea, no olvidamos las ofensas, pero sí es aprender a recordar ya sin dolor. Y esto no lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas, hermanos. Como lo hemos comentado desde el principio, la mente de nosotros es una mente muy poderosa que tiene recuerdos de muchísimo tiempo y más los recuerdos dolorosos son los que más están ahora sí que hasta arriba para estarlos recordando. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? ¿Sí? Perdona, perdona. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 1, dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no venga tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. ¿Sí? Me llama mucho la atención esta frase que utiliza el Señor, mirad por vosotros mismos. ¿Sí? O sea, nos está dando esa indicación, velo por ti, velo porque es lo mejor para ti, ¿sí? Míralo por ti mismo. O sea, si tu hermano peca contra ti y se arrepiente, perdónale. Dice el versículo 4, y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, perdónale. ¿Sí? O sea, la ordenanza es perdonar. Aunque también la ordenanza es pedir perdón. Son los dos aspectos del perdón, ¿sí? O sea, cuando yo debo perdonar y también cuando yo debo de pedir perdón.
No es nada más el ponernos en la posición que casi siempre nos ponemos. O sea, yo debo de perdonar. Sí, sí, debo de perdonar porque es una ordenanza. Pero también me dice el Señor Jesucristo que yo debo de pedir perdón. Reconocer que no he hecho lo correcto y pedir perdón. Entonces, hermanos, sigamos reflexionando acerca de este tema y pongámonos en las manos del Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, porque siempre que escuchamos tu voz a través de tu palabra, Señor, nos traes un mensaje nuevo a nuestras vidas. Te pido, Padre Celestial, que podamos seguir entendiendo cuál es tu voluntad a través de esta situación del perdón, del pedir perdón, Señor, y que podamos seguir adelante en tus caminos. Permítenos, Padre Celestial, el entender tu palabra, el poder ponerla por obra y dar testimonio de lo que tú eres en nuestras vidas. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes.